¿Qué harían ustedes si un sábado en la mañana o en la tarde están acostados, descansando del calor del día y de repente se les apareciera Dios con dos acompañantes? Yo no sé qué haría, pero lo que hizo Abraham fue darles de comer. Dice el texto bíblico en Génesis 18 que se apresuró a prepararles una buena comida y atenderlos como es debido, como era digno de ellos. Y mientras compartían el alimento, el Señor Dios confirmó su promesa a Abraham. Le dijo que al cabo de un año volvería a verlo otra vez y para entonces Sarai, su esposa, ya estaría con un niño. Les estaba anunciando que la espera de Sara y Abraham había terminado, que su hijo estaba por ser concebido, cuando ya habían acabado sus fuerzas físicas, cuando ya habían hecho todo lo que estaba en sus manos y hasta además para obtener un hijo, cuando ya había muerto la esperanza, Dios les daría el milagro de concederles un hijo suyo, que por derecho legítimo fuera el heredero de las promesas que Jehová hizo a Abraham, un pueblo, un hijo a través del cual surgiría un pueblo, el pueblo de Dios. Y al terminar de comer, Dios hizo a sus acompañantes, que son hombres o ángeles o algo más, se disponen a ir a Sodoma. Y el texto nos dice que la intención que tenía Dios era comprobar las acciones de Sodoma y Gomorra, comprobar si sus acciones eran tan malas como el clamor contra ellas lo indicaba. Y mientras Abraham los encaminaba para despedirse de ellos, el Señor se detiene y piensa que tal vez sería buena idea contarle sus planes a Abraham, a este ser humano que lo ha escuchado, que se ha esforzado por obedecerlo, con quien ha hecho un pacto de lealtad y que ahora podría decirse es su amigo. El Señor piensa, creo que es buena idea contarle a Abraham mis planes. Al final de cuentas, Abraham va a ser una nación grande y fuerte y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo sé, dice el texto, que él llevará a sus hijos a la escuela dominical para que... No, yo sé que él mismo instruirá a sus hijos y a sus descendientes para que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. ¿Y cómo no decirle a Abraham sus planes si tienen un pacto? ¿Cómo no decirle a Abraham lo que va a hacer con otra nación si Abraham será quien bendiga a todas las naciones de la tierra? Y entonces el Señor le cuenta a Abraham sus planes y le dice, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no, he de saberlo. Nos podría resultar extraño, quizás hasta chocante, que el Señor diga que tiene que bajar para ver si realmente las acciones de Sodoma y Gomorra son tan malas. ¿Por qué Dios tiene que bajar para comprobar si el pecado es tan grave? ¿No se supone que Dios sabe todas las cosas? Bueno, lo que pasa es que en este texto estamos viendo a Dios como un juez, no como un juez, sino como un juez bueno, como el juez de todo el universo. Y como es un buen juez, tiene que reunir toda la evidencia antes de emitir una resolución. Si va a dirimir un asunto entre dos partes, tiene que escuchar a las dos partes. No basta con escuchar el clamor contra Sodoma y Gomorra, sino que tiene que ir y comprobar él mismo si ese clamor corresponde a las acciones de Sodoma y Gomorra. Dios no va a destruir a esas ciudades nada más porque el clamor contra ellas sea muy grande, aún ciudades tan grandes y tan malas y tan llenas de pecado como Sodoma y Gomorra merecen una audiencia, merecen una inspección, merecen que Dios mismo baje a asegurarse que no se está levantando una acusación falsa contra ellas. Y si el Señor, el juez soberano del universo, antes de emitir un juicio, desciende para ver si lo que escucha es verdad,
Se me hace que la próxima vez que alguien venga y me cuente algo de una persona que hizo, que no hizo, que dijo, tal vez deba ir yo mismo a comprobar si es verdad antes de tomar partido. Pero en cualquier caso, Dios le da a conocer sus planes a Abraham. Y parece que no nada más le está dando una notificación, no solamente le está avisando lo que va a hacer. Es como si el Señor le dijera: Abraham, tú y yo tenemos una relación especial. Yo he prometido bendecirte a ti para que en ti sean benditas las demás naciones de la tierra. Y aquí hay una nación que merece ser juzgada o que va a ser juzgada por sus pecados, pero en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué podemos hacer al respecto? Digo que es como si el Señor hubiera usado esas palabras porque en realidad no las usa, pero sí le revela sus planes a Abraham, pensando precisamente que Abraham ha de bendecir a las naciones y espera una respuesta de Abraham antes de actuar, porque el texto en el versículo 22 nos dice que los acompañantes del Señor, hombres, ángeles o algo más, se adelantan, pero Dios se queda esperando la respuesta de Abraham. Dice el texto bíblico que Abraham permanecía delante de Dios. Para que triunfen en las conversaciones de la fiesta de independencia, de la cena de independencia, les voy a dar un dato muy interesante. Hay un texto en hebreo, un texto bíblico en hebreo, que es el texto masorético, es el texto más antiguo que tenemos de la Biblia. Y ahí pone el orden al revés, dice que Dios seguía estando en la presencia de Abraham. Es como si Dios estuviera esperando una respuesta de Abraham. Dios le dijo: Abraham, esto es lo que voy a hacer. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu reacción? Y Abraham entiende qué es lo que le corresponde hacer y decide interceder por Sodoma y Gomorra. Decide interceder por esas ciudades tan horrendas, tan malvadas. Miren cómo la Biblia misma describe la maldad y el horror de esas ciudades. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 19, versículos 49 y 50. Este es el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimentos y gozar de comodidad, pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado. Se volvieron orgullosas y cometieron cosas que yo detesto. Esas ciudades detestables son aquellas por las cuales Abraham intercede. Y lo hace de una manera muy especial, lo hace como un comerciante, como si estuviera en el mercado regateando. Es como si quisiera pesar el valor de la justicia contra el valor del perdón o contra el valor de la misericordia. ¿Cuánta justicia se necesita reunir en la tierra de Sodoma y Gomorra para que sea suficiente para perdonarlas? ¿Cuántas personas justas son suficientes para que el juez del universo otorgue perdón a esas ciudades? ¿Cuántas personas justas se necesitan? ¿Tal vez 50? Entonces Abraham se acerca al Señor y le dice: ¿de veras? ¿De veras vas a exterminar al justo con el malvado, al bueno con el malo? Tal vez haya 50 buenos en la ciudad, 50 justos. ¿Los exterminarás a todos y no perdonarás ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Y el texto nos dice que Dios se lo concede. Está bien, si encuentro 50 personas justas, 50 personas buenas, en Sodoma, por ellos perdonaré la ciudad. La justicia de esas 50 personas es suficiente para perdonar a toda la ciudad. Y Abraham ve la posibilidad de que haya perdón para toda la ciudad, aunque tal vez no haya 50 personas. Hay que ver si hay justicia, aunque haya menos personas justas o buenas. Y Abraham le dice: reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor.
yo que apenas soy polvo y ceniza. Polvo y ceniza, todos somos polvo y ceniza. Mi casa, mi familia es polvo y ceniza. Las personas de Sodoma y Gomorra también son polvo y ceniza. Todos, oh Señor y Dios creador, juez del universo, somos apenas polvo y ceniza delante de ti. Pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Y el supremo juez del universo accede de nuevo. Si encuentro 45 justos, 45 personas buenas, no la destruiré. La justicia de 45 personas es suficiente para perdonar a toda la ciudad. Y Abraham empieza a darse cuenta que Dios tal vez es más misericordioso de lo que se imagina. Así que insiste, tal vez se encuentren solo 40. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, responde el Señor. La justicia de 40 personas es suficiente para perdonar a toda la ciudad. Abraham vuelve a insistir, no se enoje mi Señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez solo se encuentren 30 personas. No lo haré si encuentro allí a esos 30, contesta el Señor. La justicia de 30 personas es suficiente para perdonar a toda la ciudad. Abraham sigue insistiendo. Sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi Señor, pero tal vez se encuentren solamente 20 personas. Pues por esos 20 no la destruiré. La justicia de 20 personas es suficiente para perdonar a toda la ciudad. Y Abraham vuelve a decir, no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más, tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10, dice el Señor, no la destruiré. La justicia de 10 personas es suficiente para perdonar a toda la ciudad. Y me pregunto, hermanos, hermanas, si será que esas 50, 40, 30, 20 o 10 personas tienen que ser muy justas. Y conforme va reduciendo el número, tienen que ser más justas. O si será más bien que Dios es muy misericordioso, cada vez más misericordioso. Y conforme se va reduciendo el número de personas justas, la misericordia de Dios aumenta para perdonar. Amados, amadas, hoy es el fin de semana largo de la independencia de México. Y vivimos inmersos en la realidad de la humanidad, de nuestro país, de nuestras sociedades. Compartimos exactamente la misma fragilidad, todos los seres humanos, somos polvo. Y no podemos tapar las injusticias con un dedo. No podemos fingir que no existe maldad y pecado en el mundo, en nuestro país. Los datos siguen siendo los mismos, 95% de la riqueza mundial está acumulada en el 5% de la población mundial. Como hemos dicho desde hace muchas décadas, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Las naciones poderosas abusan de las naciones más débiles. Hay guerras entre naciones, hay guerras civiles, muchas llevan años y ni siquiera nos enteramos. Una semana veía un video de un líder africano que decía, Hitler mató 2 millones de judíos y aparece en la lista de personas más odiadas. El dictador que tenemos ha matado 20 millones de africanos y nadie se da por enterado. Los partidos políticos de todos los colores y de todas las inclinaciones manipulan la información, generando más división entre nosotros, maquillando cifras, haciéndose pasar por buenos cuando sus intereses son por lo menos dudosos. Hay violencia, no solo en las calles, muchas veces dentro de nuestras casas. Los precios aumentan, los sueldos no siguen el aumento. Hay indigencia, hay narcotráfico, hay corrupción y solamente estoy nombrando los males que algunos llaman el pecado sistémico,
y solamente algunos pecados sistémicos, porque si nos ponemos a nombrar los pecados de cada uno de nosotros, nos duraría el resto del día. Pero el Señor nos ha llamado a ser su pueblo. Nos ha llamado a ser el medio por el cual Dios administre su bendición a las naciones de la tierra. Nos llama no solamente a que recibamos su gracia, sino a que participemos, colaboremos con Dios para extender su gracia a todas las naciones de la tierra. Y una manera de hacerlo, o una manera de empezar a hacerlo, es mediante la intercesión. Mediante la intercesión. Porque conocemos a Dios, que es el juez soberano del universo, que cuando la justicia y la bondad empiezan a bajar, empieza a aumentar su misericordia para perdonar y para reconciliar. Y entonces podemos orar con confianza y podemos orar con decisión para que Dios perdone y reconcilie al mundo, a nuestro país que amamos, a la ciudad donde vivimos, en las colonias donde habitamos. Y podemos pensar que no podemos hacer mucho por nuestra sociedad. Y esa preocupación es muy genuina. Pero hay dos respuestas a esa preocupación. La primera, es cierto que cada uno de nosotros de manera individual no hay mucho que podamos hacer. Pero ¿qué pasaría si nos uniéramos? ¿Qué pasaría si nos uniéramos nosotros como iglesia para interceder juntos? ¿Qué pasaría si nos uniéramos con otras iglesias? ¿Qué pasaría si nos uniéramos con personas que a lo mejor no profesan nuestra misma fe, pero que tienen el mismo deseo de que nuestro país y nuestra sociedad mejore? ¿Qué pasaría si asumimos nuestra responsabilidad como jefas y jefes de familia en educar e instruir a nuestras hijas y a nuestros hijos para que anden en los caminos del Señor, para que vivan justa y rectamente, para que aprendan desde su corta edad que también ellos pueden ser de bendición a otros? ¿Y qué pasaría si rechazamos el temor de que nos persigan, de que destruyan los valores cristianos y nos aferramos al poder y la soberanía y al triunfo de Dios sobre el pecado y sobre la maldad para construir y edificar la justicia y la paz en nuestra sociedad? Y sí hay mucho que nosotros podamos hacer. Pero al mismo tiempo, es cierto que no juntamos la justicia requerida para que Dios ejerza su misericordia. Todo quedaría en buenas intenciones y en buenas actividades, pero no juntamos la justicia requerida para que Dios ejerza su misericordia. Abraham pensó lo mismo. Pensó que había un momento en que la justicia de las personas no tendría el suficiente peso para que Dios perdonara toda la ciudad. O si no, ¿por qué, aunque empezó a bajar de 50 a 40, 30 y 20 y 10, y Dios dijo que 50, 40, 30, 20 y 10 eran suficientes para perdonar, ¿por qué entonces Abraham no llegó hasta 1? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que si Dios estaba dispuesto a perdonar la ciudad por 50, por 40, por 30, por 20 y por 10, tal vez Abraham podía haber preguntado: perdóname que pregunte, oh soberano juez del universo, una última vez antes de que te vayas, solo una última insistencia. Tal vez solo se encuentre un justo. ¿Destruirás a toda la ciudad por un justo? Y yo creo, por lo que leo en el texto, que el Señor hubiera dicho: por ese uno no la destruiré. La justicia de ese uno es suficiente para perdonar a toda la ciudad. Y entonces nos animamos y empezamos a juntar la justicia que tenemos, a ver si nos alcanza para un justo, ¿no? Sacamos de la cartera, rebuscamos en los bolsillos, le hablamos a otra iglesia, a los vecinos, a los amigos: oye, ¿tendrás algo de justicia que me puedas prestar? Necesitamos interceder para que Dios perdone a nuestro país, pero nos falta justicia. Y juntamos entre todos, sacamos nuestra justicia y no juntamos nada. Y venimos ante Dios
Oh soberano juez del universo, tú que eres justo y misericordioso, que puedes perdonar a toda la ciudad por amor a un solo justo. No hemos encontrado un solo justo, ni aun uno, en toda la tierra, que haga el bien y que no peque. Y el Señor, el Dios soberano y juez del universo, mira a su creación y se acuerda que somos polvo y pronuncia dos palabras: Yahvé, Jireh. El Señor proveerá. El Señor proveerá Él mismo, aquel justo que hace falta para perdonar a toda la ciudad, a todo el país, a todo el mundo, a todo el universo. Un solo justo, cuya justicia es miles de veces más que suficiente para perdonar y reconciliar al universo entero con Dios, cuya justicia es más grande que el más grande de los males, tan grande que perdona absolutamente todo. Jesucristo, el justo, Él es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro, dice la carta de Juan, y de todo el mundo. Es nuestro campeón cuando intercedemos y oramos y nos unimos para hacer lo mejor posible, para reconciliar nuestro país con Dios, para que la nación sane y sea restaurada. Y cuando parece que los esfuerzos son insuficientes, recurrimos a Jesús y en su nombre intercedemos. Y cuando nos damos cuenta, en realidad es Él quien está intercediendo ante el juez del universo por nosotros y por todo el mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén.